vamos a iniciar los regímenes aduaneros. En esta etapa de nuestro proceso dentro de esta materia, pues ya identificamos qué es esta aduana, ya supimos que este espacio que conocemos como aduana es un órgano administrativo que está bajo las facultades y tutela del Poder Ejecutivo, que para poder cumplir con los propósitos que constitucionalmente se le marcan, desprende o desdobla sus obligaciones a través de las dependencias federales como Hacienda, luego el SAT, y vamos encontrando esta cúmulo de obligaciones que tiene que hacer una figura como la del presidente de la República en este país, la vamos encontrando finalmente en este órgano administrativo que se llama aduanas, en donde a través de funcionarios del órgano administrativo se ofrecen ciertos servicios y también en donde a través de otros personajes que decíamos como el dictaminador que obtiene este derecho para formar parte de la revisión de mercancías que no está ligado con la administración pública, se va presentando, o esta relación que existe también con los agentes y las agencias para estar relacionado en la identificación y cumplimiento de las obligaciones de la entrada y salida de mercancías a nuestro territorio, ¿no? A través de la importación y la exportación, y que veíamos también que esta actuación de todos estos entes y personajes que yo le estoy mencionando, pues están sustentados en diversas normatividades, toda vez que la materia es compleja en cuestión de las diversas normas que se relacionan, ¿no? Más allá de lo práctico, de lo interesante que pueda tener la materia, es que está relacionada con muchas normas y de cada una de ellas voy sacando parte para poder llevar a cabo una función. Eso veíamos en el marco normativo. Luego, identificamos este proceso para llevar a cabo el despacho, ¿no? De una mercancía. ¿Qué significa el despacho? Bueno, pues seguir protocolos, pasos, etapas en los cuales hago actividades previas para identificar no solo el producto, la cuestión de las regulaciones y restricciones no arancelarias que decimos son este conjunto de obligaciones que tengo que cumplir ya sea de forma cualitativa o cuantitativa para asegurar que el producto reúne las condiciones necesarias y suficientes para entrar o salir de un territorio. Hablábamos de la cuestión de la factura, que nos marca el valor que se fijó para llevar a cabo la relación comercial y que nos va a servir de base para el cálculo de los aranceles, el sentido económico, ¿no? Que identificamos con las aduanas. También ya conocimos este conjunto de posibilidades que decimos se van reuniendo en un documento que se llama pedimento. Me parece que no les he hablado suficiente de el padrón o el estar en un registro. Luego les hago ahí algún material en específico, aunque no venga aquí en la materia, para que conozcan que cuando yo me dedico a cierta rama o la cuestión del ingreso o salida del producto está relacionado con cierto sector, tengo que estar autorizado a través de Hacienda para llevar a cabo esta actividad. Entonces, decíamos, todo este conjunto de elementos, de posibilidades, de revisiones previas, se fijan, se ingresan en un documento que se llama pedimento, que decíamos, tiene también su proceso ya de evolución, algo digital, que nos va facilitando el no eh, tener que contar con tantos documentos, en hacerlo más ágil, en hacer un previo de entrega de mucha información y finalmente se va a ver reflejada en el despacho, ¿no? Y que dentro de este proceso del llenado de información del pedimento vamos a tener que identificar también el régimen de aduanas que voy a utilizar para la mercancía que quiero entrar o salir del país. Ahí también lo tengo que poner, ¿no? Es parte de las cosas que yo tengo que señalarle a la autoridad y decirle el propósito, el sentido que yo estoy buscando al entrar o salir mercancía. Los regímenes aduaneros jóvenes, decimos, se entienden como el conjunto de operaciones que están orientadas a darle un destino específico a la mercancía. Sí, ahí la persona dice, este
régimen de los que tú tienes, de este abanico de posibilidades que me hace la ley de aduanas, voy a elegir este o estos dos. Luego le explico por qué se pueden mezclar algunos. Y lo defino en el pedimento. Y ahí se establece, ¿no? La circunstancia sobre la cual yo voy a traer o voy a sacar mercancías. La ley aduanera, en el artículo 90, nos marca cuáles son las 6 opciones que usted tiene a elegir para determinar para qué o en qué propósito viene o sale la mercancía. En ese sentido vamos a encontrarlo, se las voy a explicar aquí brevemente, luego lo vamos a ir viendo con detenimiento cada una. Son 6 posibilidades. Hablamos de un régimen definitivo que puede ser tanto de importación como de exportación. Hablamos de un régimen temporal, también puede ser de importación y exportación, pero a su vez se desdobla en 2 posibilidades más. Cuando el régimen es temporal de importación para retornar al extranjero en el mismo estado en el que ingresó la mercancía al país, y así va a salir. Cuando el régimen es temporal de importación para elaboración, transformación o reparación, cuando va a pasar una de estas etapas o procesos y luego va a salir del territorio. Cuando el régimen es temporal de exportación y va a volver en el mismo estado en el que salió a nuestro territorio. Cuando el régimen es temporal de exportación para que fuera se le haga algún proceso de elaboración, transformación o reparación y luego va a retornar al territorio, ¿no? Están muy sencillos de entender. Luego vamos a encontrar el régimen de depósito fiscal, que es un régimen que a mí me parece muy interesante, de mucha oportunidad para los negocios que no tienen tanto manejo o maniobrabilidad económica, ¿no? Para poder aprovechar el hacer pedidos importantes, de cantidades importantes, que pueden bajarle los costos a la mercancía que quiera ingresar, pero que no necesariamente tiene todo el dinero que se tenga que pagar para sacarlos a través de un despacho. Entonces, a través del depósito hago un tipo resguardo oficial y voy sacando las cantidades que considero necesarias. Claro, se hace un pago en un almacén y demás, que yo le explicaré cuando veamos aquí el tema en particular, pero me parece una oportunidad interesante a considerar. Luego está la opción del tránsito de mercancías. En este sentido, el régimen de tránsito de mercancías puede ser interno o internacional. Y esta opción puede unirse o usarse, utilizarse junto a los otros regímenes. Por ejemplo, puedo poner o elegir un régimen de tránsito de mercancías interno para que la mercancía que llegó a una aduana marítima en el Pacífico pueda movilizarse por ciertas rutas autorizadas a llegar a una aduana interna en el interior, en alguno de los estados que tienen aduanas interiores, y luego yo elija un régimen definitivo, uno temporal, uno de depósito, uno de elaboración, uno de recinto, ¿no? Entonces, puedo utilizar este régimen para movilizar en las rutas autorizadas sin desaduanar mercancías, los productos que yo estoy importando o exportando, ¿no? Y finalmente realizar el despacho en la aduana en la que yo estoy identificando el segundo régimen que voy a utilizar. El régimen de tránsito internacional, bueno, pues tiene otros propósitos exclusivamente, y los veremos, ¿no? Movilizar la mercancía desde una aduana fronteriza a otra, o a una aduana fronteriza a una marítima y luego salir del territorio. Son esas posibilidades que se dan a través de ese régimen 4. El siguiente opción de régimen, el de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, pues es diferente a lo que ustedes van a ver en los temporales, ¿no? Se habla de un proceso ya más establecido, ahí hablamos de recintos fiscalizados y recintos fiscales, hablamos de autorizaciones para llevar a cabo estos procesos, y vamos a ver que tienen características distintas en lo que tiene que ver con el pago del impuesto general de importación y exportación, quizá excepciones respecto
de sobrantes o de mermas que quedan de este proceso de elaboración, ¿no? Y que en algunos de estos casos, pues les sirve o les es muy recomendable a empresas o a maquiladoras en algunas de sus etapas de funcionamiento en su cadena de manufactura. Luego vemos el último espacio de régimen aduanero que se llama recinto fiscalizado estratégico. Este régimen, de entrada le anticipo, no es para cualquier persona. Se requiere una autorización, se requiere una empresa con un porcentaje no solo de capital, sino de producción y de ingreso en ventas determinado la ley para que pueda considerarse la utilización de este régimen, ¿no? Prácticamente usted está pasando su empresa a estos espacios que facilitan pues la entrada y salida de mercancías sin tanta dificultad, ¿no? Pero que lleva a cabo todo un proceso más selectivo para ver quién va a poder estar funcionando bajo este régimen. Entonces, jóvenes, siempre que voy a abordar ese tema, me gusta presentárselos completos para que vean que son diferentes unos de otros, que van a tener un propósito específico y le va a dar claridad de poder en el momento de que le soliciten hacer este ingreso o salida de mercancías, va a poder usted identificar cuál régimen le es el adecuado a utilizar, ¿no? Comenzaríamos si no tienen algún inconveniente, comenzaríamos con el régimen aduanero definitivo. Como ustedes pueden ver ahí en la presentación, está regulado en la Ley de Aduanas, en el artículo 102, y nos empieza a señalar que pues este régimen nos da dos posibilidades, ¿no? De acuerdo a la naturaleza que vaya a llevar su conclusión y su proceso, pues nos da el régimen definitivo de importación y el régimen definitivo de exportación. Y en este caso es de los más comunes, ¿no? Cuando las personas utilizan este régimen, pues ya sale para comercio o para la entrega de un producto que tú hayas solicitado y ya no tienes que hacer en algún determinado tiempo el retorno del bien. Queda o se establece que va a permanecer o así se lo hace saber a la autoridad por tiempo ilimitado en territorio nacional. O bien hace saber a la autoridad que va a salir del territorio nacional por tiempo ilimitado la mercancía que usted está eligiendo bajo este régimen. Para poder realizar esta situación de este régimen se tiene que hacer un pago, el pago del impuesto general de importación y exportación, y usted ya conoce que lo puede ubicar en la tarifa y tiene que hacer la clasificación arancelaria adecuada y correspondiente, y eso le hará saber el arancel al cual se ha clasificado, ya sea ad valorem, específico, mixto, y después de ello, pues usted hacer el pago correspondiente para poder entrar o salir la mercancía. Sin embargo, la ley nos da posibilidad de que en ciertos plazos pueda volver la mercancía para casos como deterioros o que la mercancía que se estaba esperando o que se envió no sea la adecuada para sustituir mercancía, ¿no? Y la ley nos dice que hay un plazo máximo de 3 meses contados al día siguiente a partir de que se hizo el despacho de importación definitiva para que las mercancías que se enviaron puedan volver y poderse sustituir sin que usted tenga que volver a pagar otra vez el arancel. En el caso de maquinarias y equipo, se da o se extiende el plazo a 6 meses, ¿no? Eso significa, bueno, en palabras más sencillas, usted hace una importación de cierta mercancía y quizá no estuvo conforme o viene deteriorada o no es realmente lo que usted estaba esperando. Llegó algo muy similar, pero no era la pieza o lo que usted requería. Entonces, usted ya pagó el impuesto porque ya hizo el despacho y todo, y va a utilizar este margen que nos da la ley para hacer esa devolución. Tiene 3 meses para la mercancía en general y tiene 6 para maquinaria y equipo. En ese tiempo, que llegue o que salga la mercancía y regrese,
cuando vuelva usted no va a tener que volver a pagar otro arancel porque entró, a menos de que se haya modificado en alguna circunstancia tal que implique pues pagar la diferencia, ¿no? Cuando realizo esta situación es porque quiero, dice ahí claramente, subsanar algo que no funcionó, no era lo esperado, no llegó en el estado en que yo lo esperaba, entonces lo voy a devolver, me van a volver a enviar mercancía similar, idéntica, y yo por lo tanto pues no tendré que haber pagado otra vez el impuesto porque ya lo pagué, ¿no? Simplemente la mercancía no era la esperada. Sin embargo, si se pasa de ese tiempo y yo no obtuve alguna prórroga, si se excede del plazo en la ley, pues yo tengo que volver a pagar, jóvenes, como si no hubiera pagado, ¿no? Estoy volviendo a hacer este proceso de determinación y de pago para desaduanar esa mercancía. Entonces hay que tener esa consideración porque puede suceder que vengan dañadas las mercancías y que usted requiera de una sustitución y tiene este margen de tiempo, ¿no? Si no pude lograrlo en 3 meses o en 6, pues acudo en el tiempo suficiente, en el plazo todavía vigente ante la autoridad, a hacerle saber que tengo comunicación con mi vendedor, con la persona que estaba obligado a entregarme el producto y que estamos haciendo las negociaciones necesarias, pero que no va a alcanzar a llegar en ese plazo y que solicito, por tanto, una prórroga, ¿no? Y la autoridad pues, juzgará en base a la información que usted le dé y las pruebas que acompañe, extenderle el plazo. En este sentido, decimos, hay una situación similar cuando hablamos de exportación definitiva. Igual, si usted envió mercancía y es devuelta, pues no tendría nuevamente que pagar un impuesto, aunque aquí recordamos que la mayoría, por decir casi todos nuestros productos, no están grabados para exportación, no están exceptuados, pero habrá algunos que sí estén identificados con alguna tarifa. En este caso decimos, tiene un plazo de 1 año desde que sale el producto del territorio nacional hasta que regrese para que no se le haga de nuevo el cobro del impuesto. Si fijan, es un plazo muy diferente. Entonces, hablamos para importación de 3 o 6 meses y de exportación de 1 año. Y respecto de este año también se puede buscar una prórroga para el caso que así amerite. ¿Cómo puedo yo hacer uso de estos derechos de no tener que volver a pagar el impuesto? Bueno, pues tengo que demostrar que las mercancías, perdón, fueron rechazadas por parte de alguna autoridad del país al que llegaron, no se permitió el ingreso, a eso se refiere, o que resultaron con defectos o tenía especificaciones distintas a las que se habían solicitado y por tanto puedo solicitar en estos casos la devolución del impuesto que yo hubiera pagado, ¿no? Repito, acuérdense, la mayoría de las tarifas por exportación no están eh, tasadas más que en cero, entonces no habría muchas circunstancias respecto de eso. Y puedo, o deja aquí clara la ley que no puedo cambiar de régimen de temporal a definitivo y acogerme a este beneficio. Si bien es cierto, la ley me va a permitir modificar algo que venía a un régimen temporal, volverlo a uno definitivo, lo es también que no me puedo acoger a estos beneficios, ¿no? En lo que respecta a la evolución del impuesto general de importación y exportación. Esto es, jóvenes, básicamente lo relacionado con el régimen de importación y exportación definitiva. Yo le aviso a la autoridad que esa mercancía que entra o sale se va a quedar de forma ilimitada en el territorio o va a salir de forma ilimitada del territorio y pues no habría marcha atrás respecto de eso, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Pues que sí estaría todavía vigente la etapa de verificación que tiene la autoridad, ¿no? De estos 5 años de verificar el valor sobre el, el valor de transacción de la mercancía y demás cosas, ¿no? Pero la mercancía llegó para quedarse, perdón, o salió para no volver. Así está ese régimen. El siguiente régimen que vamos a conocer es el de temporal.
Este régimen entra por un tiempo limitado y con un propósito específico la mercancía. De igual forma, sale por un tiempo limitado y con un propósito también determinado la mercancía. Nuevamente encontramos estas dos posibilidades, tanto de importación como de exportación, que como les mencionaba al inicio de la clase, se amplían a cada uno a dos opciones más. Tanto para importación como exportación tenemos la opción de retornar a el país del cual salen en el mismo estado en el que salieron, ya sea si es importación o exportación, ¿no? Si es régimen temporal de exportación, estoy diciendo que voy a enviar mercancía que va a volver sin ninguna modificación. Si es régimen temporal de importación, estoy avisándote que va a entrar mercancía que va a estar por tiempo limitado, pero que va a salir en el mismo estado en el que entró. Un ejemplo de esto, chicos, algo que ustedes crean que puedo utilizar como régimen temporal de importación o exportación para alguna mercancía, ¿no? Una obra de arte, piezas arqueológicas. Usted no le tiene que hacer nada a esa mercancía, ¿no? Habíamos dicho, no necesariamente tiene, cuando hablamos de mercancía, no necesariamente tienen que ser cosas que estén en el mercado, ¿no? Yo no les puedo, no tienen ningún propósito porque no están permitidas en la ley que yo las ponga en venta, pero para efectos de aduana son mercancías. Yo voy a decir, va a estar la exposición de tales piezas arqueológicas saliendo del territorio y tengo que identificar este régimen porque tengo que avisar que van a volver sin ninguna modificación. De la misma manera, cuando entre alguna pieza y tenga todo un propósito recorrido de temporalidad, va a salir sin ninguna modificación. En este caso, estos dos son sumamente similares. Luego decimos el régimen temporal de importación para la elaboración, transformación o reparación de mercancías. Vamos a distinguir a qué nos referimos con elaboración, ¿no? Decimos es este cambio físico en el cual no se pierden las propiedades de los insumos que se componen. Estoy pegándole unas patas a una tabla para hacer mesas. Eso vino. Viene en lo que realizo esta función y ya sale convertido en una mesa, ¿no? Esa producto que tú mandaste, yo lo voy a elaborar en algo entendido claramente dentro de la dinámica del ingreso de la mercancía y va a salir convertido en ese producto. De transformación, va a haber una modificación tal, un cambio químico, físico de los insumos que van a producir o provocar otro producto muy diferente, pero que también va a salir una vez que yo realice esta actividad de transformación. Y finalmente, pues el de reparación que nos queda clarísimo, ¿no? Entra para quitar, para eliminar, para corregir algún desperfecto, alguna falla en la mercancía, cerciorarse de que funciona adecuadamente y luego volver a la importación o a la exportación. En este sentido, estas tres posibilidades pues, nos van a dar pauta para muchos procesos relacionados con la industria maquiladora, ¿no? En donde te mandan las piezas de algo, tú las coses, tú las armas, tú mezclas componentes y luego salen del país, ¿no? El, la ley nos marca que los desperdicios que se generen por cada uno de estos procesos deberán ser regresados al país de origen. O nosotros cuando utilizamos el régimen temporal de exportación, pues también volver a traer esos elementos que quedaron ya como desperdicio para que no se cause, para que no se genere, para que no se actualice un impuesto general de importación. Si del proceso que hicimos de las patas para la nueva mesa, pues quedaron sobrantes porque te mando de más, ¿no? Por si algo se rompe, por si algo falla, por si no pudiste hacer bien la actividad, pues no estés
terminando el proceso porque te faltaban 2 patas, ¿no? Entonces te voy a mandar de más y te quedan sobrantes. Para que yo no actualice esa figura de volver a pagar o de tener que pagar impuestos por eso que sobró, puedo pedir que se devuelva o bien destruirlo para que ya no funcione y no se quede habilitado para venta, ¿no? En ningún momento lo podría yo vender. Bajo este régimen temporal de importación, la ley me permite también ingresar las herramientas necesarias para que yo pueda cumplir con estos procesos, tanto de elaboración, transformación o reparación, y entran identificados bajo este régimen. ¿Por qué la importancia de hacer esta definición? Bueno, pues acuérdense que tendrá quizá una excepción de pago de impuesto o será menor que si yo lo ingreso como de importación definitiva, ¿no? Luego sería más complicado también en el momento en que yo cumpla con mis propósitos, sacarlo del país, ¿no? Pero sobre todo la cuestión del impuesto. Luego le voy a explicar con más claridad cuáles de estos regímenes pagan impuestos y cuáles no pagan hasta después de un tiempo. Decimos, las importaciones temporales de mercancías se sujetan a lo siguiente. Cuando usted elige este proceso de elaboración, transformación o reparación, no tiene que pagar impuestos al comercio exterior, pero aún así tiene que cumplir con las restricciones y regulaciones no arancelarias. ¿Se acuerdan? En este sentido decíamos, no necesariamente lo que se hace o la actividad que está vinculada con aduanas siempre tenga que ver con recursos económicos, también tiene que ver con la cuestión de la calidad, la seguridad, la salud, etcétera. Entonces, aun cuando tú me marques que puedo entrar sin pagar el impuesto de importación, general de importación y exportación, pues sí tengo que cumplir con restricciones y regulaciones no arancelarias y nos marca la ley para quienes no son aplicables estas posibilidades de no pagar impuesto general de importación y exportación o los de comercio. Y allí en la ley nos marca que son para las personas que, digo, las empresas que están bajo la opción de IMEX, ¿no? Esos serían estos artículos que usted ve aquí. En esta circunstancia, también la, la ley nos dice que lo que llegue como mercancía para este régimen temporal de importación no puede ponerse a la venta, no puede traspasarse, no puede ser objeto de ninguna transacción por parte de quien elija este régimen, a menos de que forme parte nuevamente de este grupo de empresas autorizadas para IMEX u otros programas autorizados por la Secretaría de Economía, que entre ellas, entre las autorizadas, sí se puedan vender estos insumos. No, no lo van a poder hacer ante un tercero, pero entre ellos sí pueden hacer este proceso de transferencias, de cambios o de venta de las mercancías que ingresen. ¿Por qué? Porque acuérdense que no pagó un impuesto de general de importación y exportación. El plazo que nos marca la ley para poder utilizar este régimen para decir está aquí temporalmente, bueno, dependiendo de la mercancía, del tipo de mercancía, el tipo de proceso que se va a hacer, nos marca la ley ciertos plazos, están ahí definidos en el 106 de la ley. Van desde un mes, 6 meses, 12, 18, 24, 10 años, ¿se fijan? O la vigencia que tenga la empresa dentro de estas autorizaciones que nos da la Secretaría de Economía de pertenecer a estos programas, ¿no? El tiempo que exista el programa, el tiempo que siga cumpliendo con los requisitos, la empresa va a poder ser viable para ella el proceso de importación temporal de transformación, elaboración o reparación. En este sentido, yo les pediría o les voy a generar ahí algún documento para hacerles saber las actividades que están relacionadas con los plazos, ¿no? Siempre para ello yo les sugiero acuda a la ley por cualquier reforma o actualización que se hiciere. ¿Dónde decimos, dónde ubico? ¿Qué régimen voy a utilizar? Bueno, ya se los mencioné, ¿no? En el pedimento y la intención de hacerlo en este documento que hicimos es el que nos vincula para todo el proceso de entrada y salida de mercancías, es decir,
la finalidad que vamos a tomar entre estas opciones que nos da la temporalidad del régimen. Y luego también nos marca que el SAT, a través de reglas generales de comercio exterior, nos va a ir dando las pautas a través de cómo se van a ir requiriendo el cumplimiento de estos compromisos o el cumplimiento de la información y en cómo vamos a ir entregando esta información a las autoridades competentes, ¿no? Acuérdense que en esta materia es muy importante el, el estar pendientes de las reglas generales que le dan como que todo un sentido de claridad a lo que dice luego la ley. El régimen temporal de elaboración, transformación o reparación, como les había dicho en la excepción, para las maquiladoras y empresas se toma con otro sentido. Ellas sí tendrán que, al utilizar este régimen, pagar el impuesto general de importación. Tendrán que pagar los derechos, tendrán que pagar las cuotas compensatorias. Eso se los explicaré en temas posteriores, ¿no? De dónde determino cuánto es el derecho del trámite aduanero, de dónde determino cuánto, si tiene alguna cuota compensatoria, etcétera. Pero lo importante aquí es señalar que para las empresas que están ubicadas en estos programas, ellas sí tienen que cubrir el pago del impuesto general de importación. Y el beneficio de esta circunstancia también que les da es que ellos pueden, les digo, intercambiar parte de los insumos entre las maquiladoras que están participando y que se les permite también cambiar el régimen por el cual ingresan maquinaria para llevar a cabo los procesos del temporal al definitivo, ¿no? Y que pueda también ya salir al mercado. En el caso de régimen temporal de exportación, bueno, pues como ustedes saben, pues no se paga impuesto general de importación y exportación, pero siempre, jóvenes, aquí no hay margen de error, usted apréndenselo así como claro, siempre tienen que cumplir con las restricciones y regulaciones no arancelarias, aun cuando no se considere un pago económico, esto es por cosas más allá, ¿no? De un ingreso. En el caso también nuevamente de la exportación, se tiene que especificar si la mercancía va a salir a través del mismo documento que es el pedimento y vamos a hablar de la diferencia entre una mercancía que es nacional o la que es nacionalizada, luego lo va a ver ahí en su material, pero básicamente la mercancía nacional es la que tiene todo su proceso, todo su origen en el territorio y la nacionalizada es la que ya pasó por un proceso de ingreso legal al territorio, ¿no? Y sentido, pues vamos a hacer claros que también las nacionalizadas pueden volver a salir en el proceso de elaboración, transformación y reparación del país. Los plazos para el régimen temporal de exportación son diferentes, ¿se acuerdan? Igual que como lo eran en el de importación, digo, exportación definitiva. Aquí se da la opción de 3 meses, de 6 meses, de 1 año o hasta que determinen las reglas generales de comercio exterior para ciertas empresas que están autorizadas, ¿no? Y los plazos pueden prorrogarse. Nuevamente trataré de hacerles alguna lámina que no sea tan pesada como poner todas las fracciones, que son artículos largos, en donde más o menos trate de identificarles respecto de qué actividades o qué productos están los plazos, ¿no? Que están ahí definidos en la ley. En el caso de un régimen temporal de exportación, de elaboración, transformación o reparación, la opción puede durar, decimos, hasta por 2 años y puede ampliarse aún más para que en ese espacio de tiempo la mercancía esté fuera del territorio. El proceso para ampliarse, perdón, se tiene que hacer a través de nuestra agencia, nuestra agente, para que haga saber a la autoridad la necesidad de ese tiempo extraordinario. Y fíjense aquí, al retorno de la mercancía se pagará el impuesto general de importación que corresponda al valor de las materias primas o las mercancías que fueron incorporadas.
así como los servicios que fueron prestados por la elaboración, reparación o transformación de conformidad con la clasificación arancelaria. ¿Por qué es importante que usted atienda esto? Bueno, pues que yo le había dicho que no pagamos impuestos por sacar temporalmente mercancías para que se provoque un proceso de elaboración, transformación o reparación, pero cuando regresa, sí le voy a cobrar respecto de los adicionales que usted está encontrando en la mercancía cuando ingrese. Tengo que hacer una clasificación arancelaria de eso que sucedió y además, también identificar el valor, el costo por el servicio que se prestó para realizar a cabo cualquiera de estas tres actividades, ¿no? Va a formar parte de mi cálculo para poder hacer la identificación del arancel correspondiente. Entonces son cosas que tendríamos que conocer porque ya nos da un abanico más de posibilidades de clasificación, ¿no? Para poder saber cómo sale un producto y luego en qué estado regresa y poder tratar de que no se clasifique mal o no se eleve el costo. En el caso de la exportación, pues las mermas, los productos que sufrieron ya algún daño o lo que quede de sobrante no causará, perdón, las mermas no causarán impuesto general de importación y exportación, pero los desperdicios sí tendrán impuesto y será de acuerdo a la clasificación que corresponda. ¿Cómo o qué significa esto? Bueno, pues cuando usted manda diferentes insumos para generar un producto final y va a volver determinada cantidad de ellos, pues volvemos a tener que reclasificarlos y cobrar por cada una de esas cosas que van a volver. Entonces usted podrá valorar que sea más viable, ¿no? Si hacer la destrucción y ya no pagar el impuesto correspondiente. Y la cuestión de las mermas, pues era un producto que finalmente se terminó de elaborar o de transformar o reparar, pero ya no funcionó, ¿no? Que es diferente al dejar insumos que nuevamente pudieran servir para otros propósitos, razón por la cual se hace la distinción. Para efecto de nuestra semana, jóvenes, esto sería suficiente respecto de los regímenes. ¿Qué significa? Bueno, pues que la próxima semana vamos a platicar del depósito, del tránsito y de los otros regímenes que quedaron pendientes.